Vamos a iniciar la clase sobre la geopolítica de la Carta de Jamaica a 210 años de su profética visión de la América Meridional, ¿no? ¿No? En Jamaica, en el Caribe. Bueno, Bolívar nos decía en 1822 sobre el Demerara y el Esequibo, los colonos de Demerara y Berbice tienen usurpado gran proporción de tierras que según los últimos tratados nos pertenecen al lado oeste del río Esequibo. Eso lo decía en 1812, denunciaba ante los ingleses. Ahora bien, hacemos una cita de Carracciolo Parra Pérez en su libro Mariño y la Independencia, en el tomo uno. El historiador Parra Pérez nos dice, si hombres como Bolívar, como Alejandro, como César o Napoleón son picos máximos y sobresalientes en el panorama de la historia, no están las cordilleras compuestas de un pico solo. Una cordillera es un sistema. Cuando se trata de definir ese sistema, debe recurrirse a los métodos orográficos, cada cual en su lugar con su altura. Tal es el criterio que nos guía cuando, apartando al Libertador, y lo apartamos porque, como alguna vez escribimos, Bolívar no se compara, Bolívar se separa. Hacemos constar que en la empresa de la independencia y la formación de la independencia venezolana, solo los servicios de Páez pueden equipararse a los servicios de Mariño. Y bueno, Bolívar era el ente supremo, el caudillo supremo de la independencia, el ciudadano esclarecido, como le llegaron a decir a Páez, y Bolívar tenía esa misma condición. Como lo dice Bolívar, il velos avenga al mundo a dar vida al moribundo, soltura al oprimido y libertad a todos. Y como lo dice Nicolás de Maquiavelo, porque en una guerra es legítima por el solo hecho de ser necesaria, y las guerras son actos de humanidad cuando ya no hay otra esperanza que ellas, ¿no? Importante entender que Bolívar leyó a Maquiavelo, ¿no? Eso es importante de rescatar. Bolívar y la independencia, los documentos históricos que revelan la vida pública del Libertador, además de estar íntimamente relacionados con la emancipación política de los países que liberó, se extienden mucho más allá de estas nociones, traspasando los linderos internacionales. Simón Bolívar fue el libertador, el político, el estratega de una visión geopolítica de su tiempo. Las ideas que profetizó Bolívar son la justificación y el testimonio del pensamiento de un hombre que simboliza la potestad intelectual frente al dominio colonial español, que defendía sus intereses y dominios con las armas y la ocupación militar. El ideario bolivariano va logrando consolidar una doctrina y pensamiento propio de la identidad de los americanos meridionales en su sentido de pertenencia, procedencia y permanencia, haciendo entender al mundo que Hispanoamérica debía entrar en el concierto internacional con la estructuración de repúblicas independientes e integradas al mundo global. Dominar el espacio geográfico del mundo nuevo, transformando los hombres, ganando batallas y estructurando una nueva nación sobre las bases del colonialismo español, es decir, formar estados que evidencien meritoriamente la revolución de la independencia. Según Rubén Campio Castillo, Venezuela tiene una comprensión geográfica por su situación de país ribereño del Caribe y del Atlántico, y otra de carácter histórico por la misión
que le correspondió en el proceso de independencia americana. Tenemos un estrecho e íntimo contacto con el mar. Venezuela, además de alargarse sobre el Caribe, posee una fachada atlántica que nos abre las aperturas de ese océano y una altura en que casi equidistamos del Atlántico Norte y del Atlántico Sur, lo que aumenta su importancia marítima estratégica. Aquí estamos al norte del Mar Caribe y con una salida al Atlántico en esa divisoria entre el Atlántico Norte y el Atlántico Sur, como muy bien lo dice Carpio Castillo en su libro de Geopolítica de Venezuela de 1981. ¿No? Es importante lo que señala Inés Quintero en su trabajo Bolívar Revolucionario, que escribe conjuntamente con Vladimir Acosta, el Bolívar de Marx, estudios críticos, donde es importante concebir a Bolívar como un hombre que actuó y respondió a las exigencias de su tiempo, pretender otorgarle a sus palabras motivaciones y contenidos ajenos a su momento histórico, extraer de conjunto los fragmentos que se adecúan a intencionalidades políticas absolutamente diferentes a la de su propia circunstancias constituyen una práctica que no favorece la comprensión de las contradictorias y complejas condiciones en las cuales vivió Simón Bolívar, como protagonista fundamental del proceso que dio origen al surgimiento de las naciones latinoamericanas. Es en este contexto y como parte de esta crucial y decidida coyuntura de la historia de América Latina que tiene sentido aquilatar y valorar la significación y relevancia histórica de la obra de Bolívar y la acción de Simón Bolívar, ¿no? Como muy bien lo establece Ramón Díaz Sánchez y Mariano Picón Salas, en la perspectiva de buscar desmitificar el culto a Simón Bolívar, estudiar su pensamiento y su obra desde una mirada crítica, sin anacronismos ni exacerbaciones nacionalistas, trataremos de estudiar la denominada Carta de Jamaica en esa percepción. Y muy bien lo ha dicho Ramón Díaz Sánchez en un ensayo que se llama Evolución Social de Venezuela hasta 1960. Ese está en Venezuela Independiente, es un libro publicado por la Fundación Bulton en su primera edición. La segunda edición es de Grijalvo de 1993. Díaz Sánchez nos dice, el pensamiento de Simón Bolívar ha servido a demócratas y dictadores, a demagogos y tiranuelos, perdón, para aprovechar sus opuestas tesis. Esto es inevitable y lo será aún quién sabe por cuánto tiempo. Mientras no se llegue a una comprensión y a una interpretación sincera de la sociología del país, no se logrará formular un juicio sintético de la doctrina bolivariana, ni determinar lo que aún hay de vigente y útil en ella para la vida de la nación. Ahora bien, Mariano Picón Salas, en un ensayo sobre Venezuela, alguna gente y libros, en ese mismo trabajo de Venezuela Independiente, nos decía Bolívar, que fue el mejor cronista e intérprete de su propia vida, nos ha dado en sus cartas y en la visión casi profética de las circunstancias americanas que surgen de sus escritos políticos, el modelo de un pensamiento tan ágil y de un estilo tan vivo que centellante que no tiene equivalente en la lengua española de su época. En el mundo hispano, en el siglo XIX, hubo dos hombres casi diabólicamente modernos en la invención estética y la invención política, el español Francisco de Goya y el venezolano Simón Bolívar. No anunciaban ambos, cada uno a su manera, una apocalipsis y consumación del mundo hispánico. Eran los dos únicos genios que en ese momento podían imprecar y maldecir en español.
La Carta de Jamaica de 1815 es un informe político parcialmente parcializado, donde no se reconocen responsabilidades propias, una velada petición de apoyo e intervención británica, la etapa más dura de la carrera política y hasta personal de Bolívar, en donde se aprecia una transformación. Jamaica era una colonia más importante de Gran Bretaña en el Caribe. Es un exilado doblemente derrotado. Es la etapa más desalentadora de su vida, abandonado, pobre y con desesperación, ¿no? Una situación psicológica fuerte. Las distintas miradas que podemos encontrar en los distintos historiadores. Ahí está el Bolívar de Reinaldo Rojas, un historiador de Barquisimeto, el Bolívar de Miguel Acosta Sáenz, que es muy interesante, muy importante esa biografía, yo la recomiendo. El Bolívar y el Tercer Mundo del Caldone Newhet, un internacionalista, esa les puede gustar a ustedes, es algo apasionada. El Bolívar, como lo ve John Lombardi en su libro Venezuela, la búsqueda del progreso, el Bolívar de Luis Beltrán Prieto Figueroa, el Magisterio de Bolívar, el pensamiento de la emancipación es un libro de Romero, el historiador argentino. La Revista Nacional de Cultura, donde hay un conjunto de artículos de Arturo Uslar Pietri sobre Bolívar y Sucre, sobre Bolívar, la biografía. Ese Bolívar de Marx, de Inés Quintero y Vladimir Costa, que dan dos miradas distintas, el Bolívar liberal y el Bolívar marxista, ¿no? El Bolívar que quieren ver como parte de ese tercer mundo, de esos ideales del tercer mundo. Y por eso el Bolívar, el hombre de acción, de la utopía del hombre de Miguel Acosta Sáenz. Y el Bolívar de Lynch, que es uno de los más clásicos e importantes de revisar en nuestra historiografía. Y las nuevas miradas de la Carta de Jamaica, que es el discurso de incorporación de Elías Pino Iturrieta a la Academia Nacional de la Historia en el año 97, ya hace bastantico tiempo. La América disgregada, según Elías Pino Iturrieta, en esa nueva lectura de la Carta de Jamaica, dice, para los venezolanos, la Carta de Jamaica es un documento profético en cuanto devela los misterios del porvenir, luego de explicar las características básicas de la sociedad durante la independencia. Es además la piedra angular del mensaje integracionista que continúa pendiente en América Latina. El texto a mí admite la eventualidad de la integración, pero inmediatamente la niega. Reconoce que que las repúblicas hispanoamericanas pueden juntarse en el futuro por la existencia de factores que las han unido desde la antigüedad. Una raíz, una lengua, una fe, unos usos comunes, pero advierte cómo los adversan unos factores de disgregación, diversidad ambiental, ambiciones lugareñas, heterogeneidad de psicologías, suficientemente poderosas como para conspirar exitosamente contra un sueño sublime. Antes de identificar a tales factores de disgregación para sustentar su argumento, Bolívar refuerza las posturas sobre la integración diciendo, más no es posible. Es decir, en un momento dice, que la patria es América, pero después se da cuenta de esa disgregación y por eso es importante y fundamental leer la Carta de Jamaica. Eso nos lo dice en esa nueva lectura de la Carta de Jamaica que nos da en el año 97 el profesor Elías Pino Iturrieta. La contestación la hace don Tomás Polanco Alcántara. En la percepción del nacionalismo hispanoamericano, la Carta de Jamaica predice la conformación de cada una de las naciones hispanoamericanas desde su independencia, demostrando la claridad con que Bolívar veía el porvenir político y social de los diversos países del continente americano, percibiendo que la unión nacional estaba determinada por un sentimiento de pertenencia de los ciudadanos hacia el territorio que los habitaban, reafirmando la existencia de la nación
cuando los individuos que la integran están conscientes de que tienen un cometido común, el proyecto de un porvenir mancomunado, ¿no? Es así como, es así ¿Cómo se puede calificar a lo nacional como un nexo emotivo y real que está compuesto por varios elementos que que lo identifican? La certeza de un pasado común, que se manifiesta en la coherencia cultural y un intercambio de aspiraciones y sentimientos que implican la unidad en el lenguaje. La nación asume la dimensión social que ampara en su interior un concepto de vieja raijambre, el de la pertenencia a una cultura expresa, expresado moderadamente en aquello que ampara las obras del reconocimiento colectivo. Como muy bien lo expresa Julio Londoño Paredes, el geopolitólogo y militar colombiano, el general Julio Londoño, en su libro La visión geopolítica de Bolívar, describe al libertador como un hombre que Dios formó su carne con el limbo de América, por eso su prodigiosa actividad, su pensamiento, sus hechos, sus estudios, sus afanes, sus esperanzas, sus ambiciones, convergían sobre el continente de una manera invariable. Y por eso también ríos y mares, montañas, planicies, los elementos geográficos, todos del Nuevo Mundo, se expresan a través de él. Su voz era la misma voz de la tierra, la epopeya bolivariana, con sus aspectos grandiosos, frecuentemente sangrientos y atormentados, no fue otra cosa que la forma potente en que el suelo americano expresó el deseo de ser libre. Eso lo dice Londoño en la página 7 y 8 de esa visión geopolítica. Ahora bien, Marco Aurelio Vila tiene un libro, un ensayo, un libro corto, pero fundamental, que se llama La geografía en los tiempos de Bolívar. Y ahí podemos ver también cómo los que estuvieron bajo su responsabilidad el desarrollo de la campaña de la guerra de independencia aprendieron la geografía de los territorios donde les tocó actuar por el contacto directo con cada paisaje. Hacían geografía al avanzar, hacían geografía al replegarse. El material cartográfico, hoy de tanta importancia en la actividad bélica, era de hecho inexistente. Los mapas disponibles en la época únicamente solían representar grandes espacios. El relieve, en el mejor de los casos, se exponía de una manera sumamente simple y la exactitud en numerosas acciones era supuesta. Los mapas de la época podrían servir para orientarse, no para conocimiento preciso. Es decir, no se tenía un conocimiento tan específico de la geografía, que es un fundamento necesario para la geoestrategia en un combate militar, ¿no? Entonces, eh, Bolívar tenía un conocimiento básico y lo demuestra en la misma Carta de Jamaica cuando comienza a hablar de las distintas naciones y países que se han desarrollado en toda la América hispánica en su conjunto. Y entonces tenemos todos los mapas de esa América, desde Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela, donde estaban todos los países, México, Perú, donde estaba La Plata, donde estaba ese gran crisol de naciones que en sus inicios podían formar un conjunto más sólido y después se fue fragmentando poco a poco por los intereses de los ingleses, que también impusieron esa realidad. La Carta de Jamaica, luego, que hace que él mismo considere algunas conjeturas dictadas por su deseo racional, y en su raciocinio señala Bolívar: nosotros somos un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejo en los usos de la sociedad civil. Yo considero el estado actual de la América
como cuando desplomando el Imperio Romano, cada desmembración formó un sistema político conforme a sus intereses y situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes familiares o corporaciones, con esta noble diferencia que aquellos miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas naciones con las alteraciones que exigían las cosas y los sucesos, mas nosotros que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue y que por otra parte, no somos ni indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar estos a los países que que mantenernos en él contra la invasión de los invasores. Así nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado. Es decir, tenía una percepción de lo que era América, una especie de lo que después nos llega a decir el argentino García Canclini, una cultura híbrida. Porque éramos parte españoles, parte indios, parte africanos, éramos ese principio que las cédulas de gracias al sacar mantenía de el mestizaje y las creencias en esas distintas castas que se dieron en el periodo de la colonia, ¿no? Ahí tenemos la famosa carta. Bolívar, dentro de este orden de ideas, tuvo en todo momento un análisis con carácter geopolítico, proyectó la independencia de América Latina desde una perspectiva geopolítica donde el control y conocimiento sobre el territorio implicaba el poder y dominio político del mismo. Su estrategia militar se fundamentó por su esclarecedora mirada del tiempo y el espacio más allá de las miradas local, provincial, regional y continental. Pronosticó la independencia de los nuevos países hispanoamericanos. Se desarrollaría entre confrontaciones internas, inestabilidades y el auge de conflictos, de confrontaciones, de conflictos entre intereses locales, provinciales y metropolitanos. Fue partidario de la idea de la integración entre los nuevos estados. Por eso creó la famosa Colombia o Gran Colombia, como se le conoce en la historiografía, donde la seguridad y el orden interno eran necesarios para obtener el reconocimiento en el concierto de la comunidad internacional, ¿no? En la Carta de Jamaica se hace un análisis geopolítico de la realidad latinoamericana para la segunda década del siglo XIX, el cual en muchas de sus fundamentaciones podemos afirmar que han tenido utilidad hasta nuestra contemporaneidad del siglo XX. A 210 años de esta lúdica y profética carta, debemos realzar su pensamiento, no sólo exaltando sus ideas, sino estudiando y divulgando su razonamiento que aún es vigente en Latinoamérica, donde este inspirador documento que realiza con el propósito principal de encontrar apoyo efectivo para que triunfara la emancipación hispanoamericana, dando a conocer al mundo que, abro comillas, así lo decía Bolívar, es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación. Algo utópico, pensaba Bolívar en ese momento, en ese sentir. Y ahí tenemos entonces un paralelismo que podemos observar entre el príncipe Maquiavelo, ¿verdad? Y el manifiesto de Cartagena, que es de 1812, y el vols a ven al muerto, a dar vida al moribundo, soltura al oprimido y libertad a todos. Simón Bolívar, eso lo dijo en el manifiesto de Cartagena, porque una guerra es legítima por el solo hecho de ser necesaria y las guerras son actos de humanidad cuando ya no hay otra esperanza de ellas, ¿no? En estas miradas podemos ver cómo
Según históricamente, cuando se habla de prácticas políticas, es casi inevitable pensar en las adversidades, los razonamientos y el modelo del príncipe de Nicolás Maquiavelo, para quien la política es un arte referido a la toma y la conservación del poder, ¿no? Según Jean, Jean-Jacques Cavalier, los grandes textos de la política, desde Maquiavelo a nuestros días, dice Maquiavelo, ese nombre propio universalmente conocido que había de proporcionar a las lenguas modernas un sustantivo maquiavelismo y un adjetivo maquiavélico. Evoca una época, el Renacimiento, una nación Italia, una ciudad Florencia, y en fin al hombre mismo, al buen funcionario florentino, que con toda inocencia, con perfecta ignorancia de sus extraños prove- pro- porvenir, llevaba ese nombre de maquiavélico destinado a la reputación más brillante, más equívoca. Actualmente, cuando los venezolanos hemos cobrado conciencia de la necesidad de reflexionar sobre el pensamiento de Bolívar sin perpetuar el culto personalista del que ha sido objeto, corresponde no consentir más la premisa de que el derecho a gobernarnos es sinónimo de sancionar su memoria, tal como lo expresaba Ramón Díaz Sánchez en el texto que ya venimos citando sobre la evolución social de Venezuela hasta 1960, dice, Bolívar creyó en la fuerza de las ideas como el único medio de que dispone el hombre de Estado para encauzar a los pueblos hacia el progreso, o lo que es lo mismo para proporcionarle las mayores sumas de bienes posibles. Eso lo pensaba muy utópicamente Bolívar. Ahora bien, en cuanto al manifiesto de Cartagena, que es una memoria dirigida a los ciudadanos de Nueva Granada por un caraqueño del 15 de diciembre de 1812, que estudiamos aquí desde una mirada crítica, sin anacronismos ni exacerbaciones nacionalistas, en el diálogo con las ideas de Nicolás Maquiavelo y su libro El Príncipe. Bolívar, refugiado en Cartagena, Nueva Granada, vencido después de la caída de la Primera República en Venezuela, pero con el convencimiento que hay que aprender de las derrotas, continúa combatiendo por la independencia con fortaleza. En la caribeña ciudad colombiana de Cartagena, se une con triunfo a la lucha por la emancipación de Nueva Granada, obteniendo satisfactorias satisfactorios éxitos, y allí escribe en 1812 el famoso Manifiesto de Cartagena y sus primeros escritos políticos. Lo cierto es que este conjunto de escritos de Bolívar constituyen una declaración desde la furia de la derrota y no proyecta la reacción negativa que ya entonces expresaban las capas bajas de la sociedad colonial con respecto a la causa de la independencia, las cuales eran auxiliadas por la causa española dirigida por Domingo Monteverde. Igualmente, el apoyo del estamento eclesiástico a los realistas sumado al terremoto de 1812, ocasionan la división entre los exiguos dirigentes mantuanos y la devastación en la recién fundada república. En adelante se incrementa la excesión entre los republicanos y se hacen visibles posturas extremas como la del propio Bolívar, quien emprende un viraje desde las convicciones republicanas hacia un realismo crudo. Bolívar, de una explicación íntegra que identifica las razones del mal gobierno de una ficción republicana aérea. En ella podemos observar el predominio de la lectura del Príncipe, donde dice de los príncipes nuevos que se adquieren con las armas ajenas a la fortuna,
donde Maquiavelo señalaba en su libro El Príncipe, los estados que se forman repentinamente son como todas aquellas producciones de la naturaleza que nacen con rapidez, no pueden tener raíces y las adherencias que les son necesarias para consolidarse. Los arruinará el primer choque de la adversidad, si como he dicho, los que se han hecho príncipes de repente no poseen un vigor bastante grande para estar dispuestos inmediatamente a conservar lo que la fortuna acaba de entregar en sus manos, ni se han proporcionado los mismos fundamentos que los demás príncipes se habían formado antes de serlos. En esa mirada Bolívar afirma, según su experiencia como testigo de la caída de la Primera República de Venezuela, que la guerra contra el Imperio Español fue un fracaso imputable a la actitud de excesiva tolerancia asumida por los dirigentes republicanos, conducta que se tradujo en impunidad para todos los deleitos y estímulos de las conspiraciones en contra del poder patriota. Piensa que lo que más debilitó al régimen republicano fue la protección de unos soldados bisoños que no luchaban con la motivación y el sentido de pertenencia en un ejército de militares profesionales. Y entonces señalaba Bolívar lo siguiente, y esto es en la Carta Jamaica del 15 de diciembre de 1812, de aquí la oposición decidida a levantar tropas veteranas, disciplinadas y capaces de representarse en el campo de batalla, ya instruidas a defender la libertad con sucesos y glorias. Por el contrario, se establecieron innumerables cuerpos de militares indisciplinadas, de milicias indisciplinadas, que además de agotar las cajas del erario nacional con los sueldos de la plana mayor, destruyeron la agricultura, alejando a los paisanos de sus hogares, e hicieron odioso el gobierno que obligaba a estos a tomar las armas y abandonar sus familias. Todos los ciudadanos serán soldados cuando nos ataque el enemigo. Grecia, Roma, Venecia, Génova, Suiza, Holanda y recientemente el norte de América vencieron a sus contrarios sin auxilio de otras tropas mercenarias, siempre prontas a sostener el despotismo y a subrayar a sus conciudadanos y la inmensa diferencia que hay entre los pueblos, los tiempos y las costumbres de aquellas repúblicas y las nuestras. Ella es verdad que no pagan ejércitos permanentes, mas era en la antigüedad, no lo sabía, solo confiaba la salvación y la gloria de los estados en sus virtudes políticas, costumbres severas, carácter militar, cualidades que nosotros estamos muy distantes de poseer. El norte de América, que estando en paz con todo el mundo y guarnecido por el mar, no ha tenido por conveniente sostener en estos últimos años el completo de tropas veteranas que necesita para la defensa de sus fronteras y plazas. El resultado probó severamente a Venezuela el error de su cálculo, pues los milicianos que salieron al encuentro del enemigo, ignorando hasta el manejo del arma y no estando habituados a disciplinas y obediencia, fueron arrollados al comenzar la última campaña, a pesar de los heroicos y extraordinarios esfuerzos que hicieron sus jefes por llevarlos a la victoria, lo que causó un desaliento general en soldados y oficiales, porque es una verdad militar que sólo ejércitos aguerridos son capaces de sobreponerse a los primeros infautos sucesos de una campaña. El soldado bisoño lo cree todo perdido desde que es derrotado una vez por la experiencia,
por la experiencia no le ha probado que el valor, la habilidad y la constancia corrigen la mala fortuna. Eso nos lo dice Bolívar en el Manifiesto de Cartagena. Y en contraparte tenemos que en el Príncipe de Maquiavelo, en estos enunciados, se puede apreciar claramente la influencia que tuvo el príncipe en la concepción de Bolívar sobre el estudio y organización de las fuerzas militares del Estado, más específicamente de las diferentes clases de milicias y de los soldados mercenarios, donde Maquiavelo se señala, ¿no? Maquiavelo llega a señalar en El Príncipe: si un príncipe apoya a su estado con tropas mercenarias, no estará firme ni seguro nunca, porque éstas carecen de unión, son ambiciosas, indisciplinadas, infieles, fanfarronas en presencia de los amigos y cobardes contra los enemigos, y que no experimentan temor de Dios ni buena fe con los hombres. Si uno con semejantes tropas no queda vencido, es únicamente cuando no hay todavía ataque. En tiempos de paz, ellas te pillan y en guerra permiten que te despojen los enemigos. La causa de esto es que ellas no tienen más amor ni motivo que le apague, que le den un sencillo sueldecillo, y aún este sueldecillo no puede hacer que estén resueltas a morir por ti. Tienden a bien ser soldados tuyos mientras que no hacen la guerra, pero si están sobrevienen, huyen y quieren retirarse. La experiencia nos enseña que únicamente los príncipes que tienen ejércitos propios y las repúblicas que gozan del mismo beneficio hacen grandes progresos, mientras que las repúblicas y príncipes que se apoyan sobre ejércitos mercenarios, bisoños, diría Bolívar en la carta del Manifiesto de Cartagena, eh, en ejércitos mercenarios y no experimentan más que reveses. Roma y Esparta se conservaron libres con sus propias milicias por espacio de muchos siglos, y los suizos, que están armados desde del mismo modo, se mantienen también sumamente libres. Cerramos comillas. Lo dice el Príncipe de Maquiavelo. Tiene esa expresión muy parecida a lo que dice Bolívar en el Manifiesto de Cartagena. Bolívar toma el terremoto y la caída de la República como ejemplos de la manera en que el hombre puede y debe resistir a la fortuna y disponer con su virtud de esos duros obstáculos. Aquí podemos identificar la influencia de la distinción que plantea Maquiavelo entre fortuna y virtud, lo que él denomina de lo que influye la fortuna en las cosas humanas y de la que modo resistirla cuando es contraria, lo que puede hacer un príncipe ante la suerte, lo que influye la fortuna en las cosas humanas y de qué modo resistirla cuando es contraria, ¿no? Entonces, en este sentido, Bolívar, nos señalas por otra parte en el Manifiesto de Cartagena, opina que el sistema federal aceptado en la Constitución de 1812 fue una de las raíces de la pérdida de la República. A propósito de esto, Maquiavelo ha dicho: como deben gobernarse las ciudades o principados que antes de su conquista por un nuevo príncipe se gobiernan con las leyes propias. Es decir, establece que la legislación es algo importante para el mantenimiento del poder y el orden. En los estandartes, perdón, de la independencia, Bolívar proyecta la importancia geoestratégica de Caracas para la guerra, valoración que fue consolidada en el tiempo como la capital de Venezuela, desplazando a Coro, Barinas y Maracaibo hacia
América y el mundo. De esta manera, inspirado en la idea maquiavélica de, de, de qué modo los príncipes deben mantener la fe dada, concebió y persiguió la ejecución de su visión para Venezuela. Pues si bien sabía como buena estrategia militar, que la guerra solo debe emprenderse cuando es necesaria. Y en este sentido nos dice, es un príncipe, Maquiavelo decía esto, del arte que toda guerra defensiva es perjudicial y ruinosa para el que la sostiene, pues la debilita sin esperanzas de indemnizarlo, y las hostilidades en el territorio enemigo siempre son provechosas por el bien que resulta del mal del contrario. Así no debemos por ningún motivo emplear la defensiva. Maquiavelo aprende también de las obligaciones del príncipe en lo concerniente a la milicia, que la razona primera, que la razón primera y última de la política del príncipe es el arte de la guerra. Y en esta perspectiva, el pensamiento político de Bolívar se desplazó desde la influencia del espíritu de las leyes de Montesquieu y el contrato social de Rousseau hacia el príncipe de Maquiavelo, e inclusive motivo de otro estudio que sería el Leviatán de Hobbes. En ese sentido, podemos llegar a esa visión teórico-práctica desde lo rusosniano hasta lo maquiavélico, ¿no? Eh, Según Elías Pino Iturrieta en su libro El Divino Bolívar, nos señala que la reverenciar a Bolívar es adorar a Dios. La divinidad convierte a Bolívar en arquitecto de la última hazaña de la historia universal, en astro que ilumina el panorama. Ahora son una misma cosa el altar de la catedral, en el cual se agrandece al Señor por la independencia, el discurso del presidente, el desfile luctuoso ante los restos de la criatura que ha actuado de acuerdo con sus dictados, y el amor respetuoso de las clases bajas de la sociedad, ¿no? En esta mirada, en el culto a Bolívar de Germán Carrera Dama, nos señala lo siguiente: el culto rendido a Bolívar, eje del culto heroico venezolano en su forma más general, se ha estructurado históricamente a partir del momento en que las hazañas por él cumplidas y personificadas culminaron con el triunfo después de una lucha larga, azarosa y sangrienta, fama y prestigio a un nivel hasta entonces desconocido por los americanos, rodean su nombre y lo distinguieron como el autor de la libertad de los pueblos. La tenaz vinculación de la conciencia nacional de la vida toda de un pueblo a la imagen de su héroe máximo constituye un fenómeno de tal naturaleza, de tan diversas consecuencias, que su estudio confiere toda su dignidad a la tarea del historiador en un plano de extraordinaria complejidad, perdón, y de acentuada trascendencia. Si puedes calificarse de complejo el esfuerzo por desentrañar las numerosas implicaciones de la vinculación vital de un pueblo con su pasado histórico, personificado en el héroe, no es menos cierto que cuando ese tema se refiere, toca también la conciencia nacional y compromete la responsabilidad social del libertador. El estudio del culto a Bolívar tiene para el historiador el significado de una contribución a la mejor definición de la conciencia nacional, al promover su apoyo en la categoría histórica cuidadosa y críticamente establecida, despojado de velos o de
tergiversaciones propias a conducirla por la vía que pueden serle adversas. El derecho de glorificar a Bolívar llegó a ser en Venezuela sinónimo de gobernar el país. Esto lo dice John Lombardi en una conferencia González Guinán que dio en el año 2001 y que se llama Venezuela en la época de la transición, nos dice esa expresión. La veracidad de Bolívar como héroe. Y entonces viene toda esa percepción que hemos tenido del culto a Bolívar en sus distintas, el abuso del mito del héroe y del culto exagerado a Bolívar ha sido algo que ha estado desde la Constitución promulgada en 1881 hasta nuestros días, ¿no? Esto esto que muy bien lo señala en la Carta de Jamaica. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, una costumbre, una religión, debería por consiguiente tener solo un gobierno que confederarse los diferentes estados que hayan de formarse, mas no es posible por el clima remoto, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes que dividen a la América. Simón Bolívar, el 6 de septiembre de 1815, firma Bolívar en Kingston, capital de Jamaica, una carta sin destino, pero que se supone va dirigida al señor Henry Cuyens, en la cual presenta su proyecto de independencia de Venezuela y propone el impulso conjunto de la unión de aquellos países que fueron colonias de España para conformar una confederación de repúblicas hispanoamericanas, constituyéndose con ello contribuyendo con ello a la equidad política de los gobiernos republicanos y democráticos y liberales en el concierto de las relaciones internacionales frente al dominio de los imperios y las monarquías, ¿no? Esto lo hace a 200 años Bolívar en toda esa visión. El Pico Bolívar es alto, es el más alto de nuestra cordillera, y ahí está el culto que le cambiamos el nombre a todos. En casi todos los países del mundo, el primero que escala la montaña es el que lleva el nombre del pico de la montaña. Debería llamarse Domingo Peña y se llama Simón Bolívar. El lugar más angosto de nuestro río Orinoco, en vez de llamarse Angostura, como se llamó históricamente, se llama Ciudad Bolívar. Es decir, tenemos un culto muy grande al Libertador y el culto yo creo que es proporcionalmente igual a la ignorancia que existe en su pensamiento realmente. Eh, eh, esta cita de Betancourt es importante señalarla, ¿no? Betancourt decía, las nuevas promociones políticas e intelectuales de Venezuela profesantes de una concepción dialéctica de los fenómenos sociales no pretenden deshumanizar a Bolívar ni sustraerlo al momento histórico en que le correspondió actuar y entronizarlo en un nicho para hacerlo objeto de devoción fetichista. Es eso que eso quede para quienes cabecean su senectud en los sillones de las academias. Para nosotros, hombres de nuestro tiempo, proyectados hacia el porvenir, Bolívar, el hombre útil del siglo XIX, tiene todavía una palabra que decir en el planteamiento y solución de algunos de nuestros magnos problemas contemporáneos, porque la revolución que jefaturó quedó inconclusa, porque condujo a una revolución democrática impuesta por las determinantes históricas de su tiempo, una gran parte frustrada y cuya realización final estaría a acometer por los partidos de trabajadores manuales e intelectuales a lo largo de América Latina, ¿no?
Esto lo dice en Pasión Latinoamericana de Rómulo Betancourt. Tenemos esta cita. Ahora bien, Betancourt también nos dice en un libro del que se llama Hombres y Villanos, que de verdad que, sí que se los recomiendo porque es como muy realista lo que escribe Betancourt en ese libro que es poco conocido de Rómulo Betancourt. Él dice, ¿qué esfuerzo hemos realizado los venezolanos para hacerle comprender al mundo que en Simón Bolívar tuvo la revolución democrática el más esclarecido de sus conductores y la América híbrida su más lograda realización humana? Muy poco hemos hecho, por no decir nada. Los historiadores profesantes del fariseísmo bolivariano no han ido más allá de la mediocre amasacotada acumulación de ditiritambos, de fechas, de anécdotas y narraciones, pero no han sido capaces de ahondar en la psicología del venezolano impar, ni mucho menos de enjuiciar la obra de Bolívar en función del medio social y del momento histórico en que le correspondió actuar, ¿no? Poquito del mito también estamos hablando aquí. Es ineludible que tanto en el país territorial como en el extendido a través de la diáspora se enseñen los principios básicos de la ciudadanía democrática para que el pensamiento bolivariano que se consagra en el artículo 1 de la Constitución como un ideario nacional sea entendido como libertad, igualdad, justicia y paz internacional en un sentido más amplio que el de la doctrina heroica mítica construida alrededor de la figura de Simón Bolívar. Es decir, tenemos que estudiar más a Bolívar en su contexto y dejar de tenerle tanto culto sin conocer realmente su pensamiento y su obra política. Muchísimas gracias.